así despertaban después de esa intensa noche la maravillosa vista que tenía Subin al despertar. Y obvio eso no lo cambiaba por nada. Incluso pensaba en todo lo que hicieron anoche y no podía evitar sonrojarse. Incluso Yeyun al despertar la tomaba para abrazarla, pues para él también lo de ayer había sido completamente raro, pero algo que les había gustado a ambos. Pero Subin no pudo evitar tocar el tema de que él por fin la veía como una mujer. Pero así él hacía saber que no. Desde hace mucho tiempo la veía como una mujer. Y desde que eran pequeños, ella siempre fue su tipo. Por eso no pudo estar con ninguna mujer. Ninguna mujer era Subin, así que por mucho tiempo planeó ocultar eso. Pero ahora ya no había forma. Y esto aprovechó Subin para decirle un dulce te amo y seguir pensando cómo es que terminaron así. Unos enemigos completamente mortales terminaron en esta situación. Y al igual que yo, que no podía creer que esto fuera real, ni las emociones que sentía, ni la forma en la que estaba con Subin. A lo que Subin le decía que no. Él no podía responder de la misma forma, pero estaba seguro que la amaba desde hace tiempo, pero aún no tenía el valor de decírselo enfrente. Y eso era lo que más admiraba. Subin podía hacer cosas que fácilmente él no podría hacer, pero sí que le prometía que ahora en adelante el amor y el cariño jamás le faltará por parte de él. Esto simplemente le alegraba demasiado. Pero también aprovechando esta situación, Jaeyoon le ofrecía faltar al trabajo para poder realizar lo mismo que anoche. Y así pasaron semanas. Subin se encontraba sola, pues Jaeyoon tenía que ir de viaje por negocios. Él quería llevársela, pero realmente en este viaje no tendría ni un momento para Subin. Así que ella prefirió estar sola aquí en casa. Pensó en esa tarde aburrida ir a visitar la casa de sus suegros. Pero sus cuñados no estarían, y sus suegros habían salido a una cita romántica. Así que de todas formas iba a la casa, pero a ver a los abuelos. Pero se llevó una sorpresa al ver aquella tierna escena donde los abuelos disfrutaban del atardecer juntos. Y esto que claro enternecía su corazón, hasta que claro se dieron cuenta de su presencia. Y así Subin terminó disfrutando una hermosa tarde con ellos. A lo que Subin le pedía a la abuela que por favor se quedara más tiempo con ellos. Pero ella solo pudo darle las gracias por mejorar a esta familia. Pero no, la que tenía que agradecer era ella. Sin su ayuda, tal vez no estaría aquí, pues ese dinero había salido de parte de ella. Y no solo eso, le agradecía por amar a Yeyun, la única persona que lo amó incondicionalmente. Pero no, para ella no tenía que agradecer. Amar a su nieto no debería de darle las gracias. Así que ahora esperaba que ella lo amara por las dos. Así llegaba la noche. Subin ya se había marchado a su casa. Recibía mensajes de sus padres, pues habían descubierto un nuevo talento para su cafetería. Recuerda la vez que Yeyun le remodeló por completo la nueva cafetería. Estaban tan agradecidos que no tenían palabras. Así que ellos esperaban con ansias la próxima visita de Subin y Yeyun. Pero así a su vez, mientras ella ansiaba poder ir a Yeyun a ver a sus padres, se daba cuenta que últimamente se encontraba demasiado cansada. Incluso como ahora, el cansancio se había hecho anormal, a lo que se dio cuenta de algo. ¿Qué día era hoy? Había olvidado checar su periodo por completo, por el trabajo y las demás cosas, pero nunca se había atrasado más de un día. Y obvio el miedo la invadió, que no tardó nada en ir a la tienda para conseguir una prueba. Y era lo que estaba imaginando. Estaba embarazada. Y obvio no lo podía creer, pues siempre se habían cuidado. No hace poco habían empezado con eso. Y recordaba todas las veces que lo hicieron, hasta que recordó ese día. Había pasado algo y solo por un rato había fallado.
Entonces, por ese pequeño desliz, ahora se encontraba embarazada. Pero no se podía quedar así. Tenía que ir al médico a checarse. Y claro que sí fue de inmediato. Y le volvieron a confirmar lo mismo. Tenía 6 semanas de embarazo y la próxima cita podría escuchar los latidos de su bebé. Pero eso simplemente la dejaba tan fuera de sí. ¿Qué es lo que hará? Sabía que Yeyun correspondía a sus sentimientos, pero no habían hablado más allá. Nunca se preguntaron cómo avanzaría la relación. Todo va bien, pero el contrato sigue vigente. Y aunque suene feo, siguen en una relación contractual. Recordaba esa mañana donde ella le dijo te amo. Él no le respondió, pero sentía que estaban en la misma sintonía. Pero entonces, ¿qué es lo que haría? ¿Cómo es que estaba su relación? Claro que le emocionaba la idea de su bebé. Incluso le ponía un poco triste estar en esta situación. Sabía que tenía que emocionarse y celebrar por su bebé. Pero ahora estaba sobreanalizando qué es lo que pasará en el futuro. Pero así, pensar en su bebé se decidió. Hablará con Yeyun. Primero hablará sobre su futuro juntos. Después le mencionará lo del bebé. Y finalmente sabrán qué es lo que van a hacer. Así esperó el día en que él regresaría. Incluso sin darse cuenta ya tenía una llamada perdida de él. Pues hoy le diría a Yeyun eso. Pero la sorpresa era para ella, pues Yeyun ya había llegado a casa. Pues no entendía por qué estaba aquí. Se supone que llegaría hasta la próxima semana. Pero él, un poquito avergonzado, le dijo que es porque la extrañaba. Por eso había regresado antes. Pero no hubo reacción de parte de Subin. A lo que él le dijo, ¿de verdad te parece ridículo? Y ella de inmediato se lo confirmó. Y esto lo molestó, pues ni siquiera dudó en decirlo. Pero aún así, le dio un gran beso. Pues es que al final, no se podía resistir a los encantos de Subin. Y no solo eso, extrañaba hacer otras cosas con ella. Por eso mismo, había corrido. Pero antes de que se pusiera en ese modo, Subin mejor lo mandó a bañarse, porque además tenía algo que decirle. Esto realmente le pareció sospechoso y lo empezó a alarmar, más cuando Subin le dijo que era algo muy importante y muy serio, pues ella planeaba darle la ecografía. Pero al ver esto, él subió corriendo, pues realmente sí le parecía extraño. Pero al mismo tiempo, cuando ella se quedaba sola, empezaba a sonar el celular de Jae-young. Incluso pensó en llevárselo, pues nunca había pasado esta situación, pero lo que no esperó es ver el mensaje que le había llegado, donde se le preguntaba si era cierto que se mudará a Australia el año que viene. Y ahí fue cuando ella se dio cuenta. Yeyun se estaba preparando para ir a Australia, entonces lo recordó. Él había dicho que después de que se termine el contrato y ellos dos se divorcien, se irá a Australia. Entonces, ¿él seguía con esos planes todavía? Pero todavía no le había dicho nada. No quería sacar conclusiones rápido. Era mejor que hablaran antes de hacerse ideas. Pero ahora, en su cabeza rondaba qué es lo que hará ahora. Pero al mismo tiempo, llegaba Yeyun, quien se le hacía raro que ella estuviera sentada en la oscuridad. Pero antes de que ella dijera algo, él de inmediato recordó lo que iban a hacer. Le proponía que hablaran después. Pero en seco paró el beso. Le dijo que era mejor que pararan. Estaba cansada y sería mejor dormir. Pero para él, claramente algo raro había. Así trataba Subin a alguien que viajó desde el otro lado del mundo para venir a verla lo más rápido posible. Pero así le dijo que es que no se sentía bien. Esto lo alarmó. Le decía que si la llevaba al hospital, pero Subin le decía que ya había ido. Pero así, al verla tartamudear, le decía que simplemente lo dijera. Sabía que tenía razón. Eran adultos, tenía que decirlo así directamente. Y así lo hizo. Le mencionó que estaba embarazada. Y así empezó un silencio incómodo, que fue interrumpido cuando Subin empezó a llorar. No quería llorar sin importar cuál fuera su respuesta. Yeyun la consolaba, no entendía por qué ella lloraba. Incluso la quería abrazar. Ella rápidamente se despegaba de él y le decía qué es lo que iba a hacer ahora. Pero Yeyun no lo entendía. ¿A qué se refería con que qué hará? Pues para Subin, su bebé no tenía la culpa.
Pero él estaba más confundido que nada en esta conversación. ¿A qué se refería ella? ¿De qué estaba hablando? Y obvio se desesperó cuando ella no le daba respuesta alguna. Incluso le gritó que dejara de llorar y le respondiera. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué es eso de que qué debería de hacer ahora? Y esto simplemente la desmoronó más. Le preguntaba por qué le gritaba. Era obvio, ella lo criaría sola. Esta respuesta lo dejó en shock. ¿Por qué decía esas cosas? Pero Subin no podía más. Le decía que claro, él se mudará a Australia. No lo va a detener. Siguen siendo una relación por contrato y no lo amarrará por un bebé. Ni siquiera le pedirá que se quede. Pero él seguía sin entender de qué estaba hablando Subin. ¿Quién se mudará a Australia? Pero por fin le dijo. Vio sus mensajes. Cuando se fue a bañar, vio su celular. Pero así finalmente Yayun se calmó y la abrazó. No podía creer que pensara eso de él. ¿Quién cree que era? No podría hacer eso. Era verdad, quería a Australia. Pero era simplemente por vacaciones. Y la iba a llevar a ella. Hace poco había mencionado otra vez eso a su amigo. Él pensó que era porque se mudaría, pero no, era porque estaba planeando unas vacaciones con ella. Se acordaba de su luna de miel en Hawái. Estuvo bien, pero pensaría que podría haber estado mejor. Así que por su primer aniversario deseaba ir a Australia para mejorar su luna de miel. En vez de despedirse, querían iniciar de nuevo. Y claro, se arrepentía de esto. Nunca habló claro con sus sentimientos con Subin. Por eso se había puesto de esa forma, por eso había pensado esas cosas. No había dicho nada porque todavía estaba analizando todo. Sabe muy bien que no sabe expresar sus sentimientos, pero aún así hará todo su esfuerzo. Y claro, tampoco sabrá cómo ser un buen padre, pero promete que siempre lo hará bien. Nunca tuvo una relación estable con sus padres, por eso no sabe nada de eso. Pero con su ayuda promete mejorar y dar lo mejor de sí. Aprenderá desde cero, pero siempre se esforzará. Él claramente sabía que la vida es muy corta para pensar en esas cosas y para disfrutar los momentos felices, pero puede cambiar, justo como lo estaba haciendo ahora, gracias a Subin. Y de esa forma, por fin le dijo te amo. Finalmente Subin derramaba todas sus lágrimas. Solo confesaba que al principio se sintió alegre, pero después triste, pues no sabía qué es lo que harán los dos. Pero ahora se encontraba completamente emocionada. Y claramente estaba de la misma forma él, pues antes pensaba que no había ni una razón para vivir, ni una razón para quedarse. Después de que su abuela se fuera de este mundo, sabía que no quedaría nada, ni una razón. Pero ahora, el destino le había cambiado todo, y ahora tenía 1000 razones para quedarse. La vida era muy corta, para no disfrutar todos los momentos, y para aprovechar toda la felicidad que te den. Así que era momento de ser una familia real. Pero no solo eso, llegaba el momento de anunciar a todos que estaba embarazada. Y obvio, sus cuñados fueron los primeros en enterarse, quienes enloquecieron de inmediato. Estaban tan alegres de empezar a ser tíos, incluso ya empezaban a pelearse entre ellos, y así admiraban por completo la ecografía del bebé. Estaban tan felices, realmente esperaban a este bebé. Pero así de sorpresa también se enteró su suegra, que al llegar a casa escuchó esa conversación, quien fue corriendo a abrazarla. Estaba tan feliz, ni siquiera tenía palabras para decirle. Incluso le comentaba que todo lo que se le antojara podría pedírselo. Pero al mismo tiempo, también se paraba para felicitar a su hijo. Y también Yayun la felicitaba por convertirse en abuela. Pero así, el abuelo había salido con los vecinos a anunciar la buena noticia. La abuela se encontraba dormida, así que después le darían la noticia, lo que le parecía sorprendente, pues siempre tuvo una relación distante con su abuelo. Pero ahora, verlo vuelto loco por anunciarles a todos que será bisabuelo, más de que será por su nieto que no es de su sangre. Pero al mismo tiempo, su padre los llamaba a ellos dos a la oficina. Ellos sabían lo que iban a hablar, pues él era el único que sabía de que este matrimonio era falso. Pero ellos ya no se preocuparían, todo iba a salir bien. Y él fue directamente al tema. Ellos dos iban a estar casados hasta que la abuela ya no estuviera.
Pero ahora, Subin se encontraba embarazada. ¿Qué era lo que pensaban y lo que iban a hacer? Pero así Yeon le aclaró que ellos seguirían juntos. Este embarazo no era un error y ellos realmente lo querían tener. Pero así guardó silencio un poco tiempo y así les hizo saber con un largo suspiro que estaba aliviado, lo que los sorprendió a ambos. Pues así empezaba a decir que pensaba que les había arruinado la vida por su egoísmo, pues sabía que la persona que más le falló a la familia había sido él, pues siempre pensó y se había visto obligado a seguir esa misma rutina, trabajar y trabajar, y así se había obsesionado con ello, porque sentía que le debía todo a sus padres. Había tenido un matrimonio arreglado que no funcionó, no había amor ni nada, solo había sido un simple matrimonio arreglado. Luego se casó con su madre. Inesperadamente ella batallaba mucho para tener hijos. Cuando la abuela se enteró de la existencia de Yeyun, lo presionó demasiado para que lo adoptara. Sabía que no era culpa de Yeyun, pero no estaba nada contento. Sabía que nunca fue un buen padre ni para él, ni para sus hermanos, y mucho menos un buen esposo. Y ahora que lo analizaba muy bien, estaba orgulloso de que era un buen hijo. Pero ahora, después de pensar, ya no se sentía así, dándole la espalda a todos y a todo, con la excusa de que estaba muy ocupado trabajando. Simplemente vivía por vivir, pero no significaba nada. Pero inesperadamente, la casa empezó a cobrar vida y a sentirse cálida desde la llegada de Subin. Y así, inesperadamente empezó a sentirse más cómodo con la familia, a convivir más, a reír más y a hablar con ellos. La familia que antes lo evitaba, ahora empezaron a incluirlo y a conversar con ellos. Sí se dio cuenta que su egoísmo afectaba a esta familia, pero todo cambió con aquella nuera brillante, obligada por un matrimonio contractual. Había llegado. Ella pudo tomarlo como un trabajo, pero no fue así, y todos sintieron su sinceridad ante sus actos. Estaba empezando a ser egoísta. Deseaba con todo su ser que aquella muchacha se quedara por el resto con ellos, que fuera su nuera de verdad. Y esto los hizo a los dos reír, pues pensaron que había sido un regaño, pero al final Subin terminó teniendo muchos elogios. Pero así Yeon por primera vez era sincero con él, y le decía que después de escuchar su historia, se dio cuenta que era lo mismo. Él se sentía de la misma forma, tan solitario que él, pues le daba razón. A veces miraba a Yeon y se veía a él de joven. Y a Yeon se le removió el corazón al escuchar las disculpas de su padre. Pero así Subin les hacía saber que todo eso se arreglará y serán mejores con la llegada de su nieto. Así después le daban la noticia a la abuela. Ella estaba muy feliz y le hacía saber a Yeon que ella no quería que se casara simplemente. Lo que ella quería es que él fuera feliz. Y ahora estaba completamente segura que él estaba feliz. Así que por fin podía morir sin arrepentimientos, al ver que él ya había alcanzado la felicidad que deseaba. Lamentaba no poder haberle dado más amor, pero no. Para Yeon le dio todo el amor que pudo darle. Si no fuera por ese amor, él no estuviera aquí. Pero también Yeon quería desesperadamente que le prometiera que seguirá aquí, que se quedara lo suficiente para conocer a su nieto. Así Yeon no pudo evitar llorar desesperadamente. Pensar el hecho de que su abuela se irá, así que se lo prometía, resistirá todo lo que pueda, resistirá para ver a su bisnieto. Así que ya no tenía por qué llorar. No era un día para llorar, era un día lleno de alegría, pues esperaba que a partir de este momento no haya más que risas y felicidad. Pero también así pasó el tiempo y llegaba el momento de escuchar los latidos de su bebé. Y claro que los dos iban muy nerviosos, pero así en la cita les daban las buenas noticias de que su bebé estaba completamente sano, pero así que estuvieran preparados para escuchar el latido de su bebé. Y claramente la felicidad no podía más con ellos. Escuchar ese fuerte latido de su bebé, cosa que él no se esperaba para nada, ni en sus más locos sueños esperó formar una familia, y mucho menos con Subin. Así que lo único
fue a agradecer a Subin, porque así se enamoró de nuevo de aquella niña loca que se había sentado a su lado. Así había pasado el tiempo y Subin sufría mucho con su embarazo. Incluso sus padres se preocupaban demasiado por ella. Actualmente no podía consumir nada más que frutas. Incluso su mamá le decía que no se preocupara, pronto irá a visitarla. Y claro que Subin quería ver a su mamá en ese momento. Pero de todas formas, era cuidada por su esposo, quien Yeyun nunca dejaba de preocuparse por ella. Trataba de darle todo lo que podía, e incluso se preocupaba de más. Y a Subin le parecía completamente tierno cómo había cambiado. Y claro que se lo hacía saber. Realmente amaba cuando Yeyun era así. Estaba tan agradecida con su esposo. Realmente, los dos se amaban demasiado. Y ahora todos estaban mejor. Sus suegros se preocupaban por ella y no escatimaban en gastar en nada. Sus cuñados siempre se la pasaban preguntando por su bebé. La abuela estaba aguantando como podía, pero aún así Subin no dejaba de sufrir, pues ahora se sentía demasiado grande. Se preocupaba después cómo quedaría del embarazo. Le preocupaba su belleza, pero para Yeyun eso no era de importancia. Realmente, obvio para él, Subin era la más hermosa y su próxima hija lo será mucho más. Pero no solo había pasado eso, Yeyun tenía una gran sorpresa para ella, pues la había llevado a la isla Jeju junto con sus padres, pues ellos también parecían algo sospechosos, pues para la sorpresa de Yeyun, ella se tuvo que poner un vestido, porque lo que había planeado Yeyun por su primer aniversario era recrear la boda otra vez. De este modo, con su amor ahora sí verdadero, y la boda que Subin había soñado. Esto realmente la sorprendió. ¿Cuándo tuvo todo el tiempo para planear esto? Así que de esta forma, estos dos se volvieron a casar, jurándose amor eterno ahora sí y verdaderamente. No solo eso, había salido una hermosa foto que sus padres habían puesto en su restaurante y en la sala en la casa de sus suegros. Y así fue pasando el tiempo, con su amor incondicional. Y llegaba el día en el que tuvieron a su pequeña junto a ellos. Finalmente el tiempo había pasado y la pequeña Seorin ya era una niña pequeña con la que sus padres batallaban, pues siempre quería hacer lo que quería y Yeyun caía en sus encantos. Pero así era como la vida de ellos se había convertido cuando ellos empezaron a ser padres. Aunque el miedo de Yeyun por ser un mal padre era demasiado, resultó que era excelente. Se habían convertido en una familia muy feliz. Como siempre llegaban a visitar a sus padres, ellos siempre los esperaban. Pero ahora cambiaron de persona, pues ya no esperan a Subin. Ahora esperan a la pequeña. Y antes de disfrutar momentos en familia, todos deseaban que la abuela ojalá pudiera estar aquí. Pues, ¿recuerdan esa vez cuando Yeyun le lloró? Los doctores habían informado que le quedaban 6 meses. Inesperadamente, se quedó un año más y conoció a la pequeña. Pudo disfrutar esos pequeños momentos con la pequeña bebé. Lo sabía, estaba feliz, sabía que su tiempo se estaba agotando. Deseaba que su esposo, el amor de su vida, no quedara tan triste después de su partida, pues quería que después de ella él siguiera siendo feliz. Así se iría sin arrepentimientos. Así finalmente, la abuela se había ido, pero se fue con una expresión de paz. Aunque él había prometido ser feliz, siempre se cuestionaba todos los momentos que vivió con ella. Claramente se arrepentía por haber hecho sufrir mucho a la abuela, pero ahora le pedía a ellos que no cometieran esos mismos errores. Y antes de que este momento se pusiera más triste, fueron interrumpidos por ella. Subin le preguntaba si todavía recordaba a su bisabuela. Si no fuera por ella, no estuviera aquí. Estaba aquí gracias al amor de su bisabuela. Y aunque ella ya no estuviera aquí con ellos, su amor por todos seguiría aquí con ellos. Y así después de que pase toda esta nieve, llegará la primavera y podrán ver juntas sus flores favoritas. Y así que Seorin sonrió felizmente
deseando que llegara la primavera. Así, después de tanto jugar, Seorin quedó dormida completamente y le proponían a Subin y a Jaeyoung que tuvieran una cita. Ellos se encargarían de la niña, y esto claramente lo aprovecharon, pues los dos salían a tener un momento romántico, pues se sentían tan afortunados de lo que tienen ahora. También recordaban esos momentos con su pequeña, cuando dejaron de verse así, cuando sí sufrían un poquito por eso. Él dejó de tener esa loción clásica a estar cubierto de baba de bebé, pero aún así nunca le quitó lo guapo. También recordaba esa promesa que se hicieron cuando volvieron a casarse en Jeju. Al menos Subin sí se sentía que la estaba cumpliendo. Y claramente Jaeyoung también, pues ambos se habían prometido desde esa vez, en ese primer aniversario, que siempre, a pesar de todas las dificultades, de todos los momentos que pasara, nunca dejarían de ser felices. Nunca dejarían pasar esos momentos felices, pues los dos no actuarían como si vivirían por siempre. Iban a disfrutar todos los momentos que pudieran. No se iban a dejar herir otra vez. Iban a sentir lo importante que son el uno para el otro siempre, todos los días. Y por supuesto, siempre iban a ser agradecidos, iban a amar, por siempre, porque ellos ya lo habían aprendido. Valorarían todos los momentos que tienen juntos y nunca se arrepentirán de amarse. Y así es como termina esta bonita historia. Y en los próximos días subiré los especiales, porque todavía quedan 6 especiales, pero esos serán para otros videos. Así que nos vemos.